La obesidad es considerada en la actualidad una enfermedad crónica que puede causar morbimortalidad en quien la presenta. La comunidad médica lucha continuamente por controlarla, atacando varios aspectos. Cuando mediante la primera línea de elección, que consta de dieta, ejercicio, ayuda psicológica e incluso medicación, no se logra una pérdida de peso adecuada, es necesario optar por la cirugía bariátrica. Bienvenidos a Salud en Casa. El sobrepeso y la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. No es un problema estético, es un problema de salud pública grave que afecta a una gran cantidad de personas a nivel mundial, y Colombia no es la excepción. Según el último estudio de la Encuesta Nacional de Nutrición, cerca del 50% de los pacientes tienen sobrepeso en Colombia y cerca del 20-25% tienen algún tipo de obesidad. Obesidad se entiende como un índice de masa corporal por encima de 30, que es una relación entre el peso y la estatura, y esa nos da un aproximado en dónde están los pacientes. La obesidad es considerada una enfermedad que puede traer consecuencias, como son la diabetes, como la hipertensión, apnea del sueño, problemas articulares, infertilidad, trastornos menstruales, ovarios poliquísticos. Todo esto está asociado a la obesidad. Y una vez que se controla la obesidad, la mayoría de esas enfermedades asociadas a la obesidad mejoran. Algunas se resuelven por completo, pero la mayoría mejoran en un porcentaje muy importante. La obesidad puede ser tratable, pero se convierte en una enfermedad crónica. Sí, claro, es una enfermedad crónica que no es curable, es una enfermedad que es solamente controlable, y hay diferentes formas de controlarla. Dependiendo del tipo de obesidad. Hay los tipos leves de obesidad, uno podría intentar manejo médico inicialmente, la cirugía no es la primera opción, hay que buscar otras opciones. Primero habría que controlarlo con dietas, con nutricionista, con endocrinología, con deportólogos y con un equipo multidisciplinario como el que nosotros tenemos. Si los métodos para controlar la obesidad y el sobrepeso no funcionan, el paso a seguir es considerar una cirugía bariátrica, la cual se viene realizando hace más de 40 años. La cirugía bariátrica son muchas cirugías. Las principales que se hacen en este momento en el mundo y en Colombia también son el sleeve o la manga gástrica, que es la misma cirugía, y la otra es el bypass gástrico. Hoy en día cerca del 70-80% de las cirugías que se hacen en Colombia son sleeve gástrico. Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, como por ejemplo la manga gástrica. El estómago es como una bota de vino, y lo que hacemos es, en la manga gástrica, colocamos un molde por la boca, sobre ese molde seccionamos el estómago y sacamos la parte de afuera del estómago sin cambiar las conexiones del intestino. ¿Por qué va a funcionar? Funciona por 3 mecanismos. Al extraer esta parte del estómago, la parte exterior del estómago, lo que se van a ocasionar 3 cosas. Primero, disminuye el apetito, porque una de las hormonas que está en el fondo del estómago disminuye durante un tiempo. Entonces, primer efecto, disminuye el apetito. Segundo efecto, al sacar esta parte del estómago se van a activar una serie de hormonas que, digamos, lo que entre comillas van a acelerar el metabolismo, o sea que vamos a empezar a consumir la reserva que tenemos de grasa. Y el tercer efecto es que disminuimos la capacidad. Con la manga gástrica, el paciente puede perder hasta un 70% de índice de masa corporal. Otra opción es el bypass gástrico, que es una técnica muy utilizada y le da al paciente muy buenos resultados. Lo que hacemos es, vamos a crear un estómago muy pequeño en la parte superior, con las mismas grapas, o sea que la cirugía de las grapas son todas, porque en todas se usan grapas. Lo que hacemos es simplemente recortar el estómago, dejar un estómago muy pequeñito, y hacemos un puente con el intestino para que la comida ya no pase por acá. Al no pasar por acá, el calcio y las vitaminas no se absorben adecuadamente. Entonces estos pacientes tienen que tomar calcio y vitaminas de por vida. Pero si el paciente era diabético, era hipertenso y logra suspender eso, pues es más fácil que pueda tomar simplemente 1 o 2 tabletas de algunas vitaminas que van a darle la suplencia a todos los requerimientos que necesita el paciente. Por otro lado, está el balón gástrico, cuyo objetivo principal es lograr pérdida de peso en los pacientes que han buscado otros métodos para combatir la obesidad. El estómago es una bolsa grande, y lo que el balón hace no es una cirugía, es un procedimiento por endoscopia en el cual se infla una bolsa de agua dentro del estómago.
esa bolsa de agua hay que retirarla en algún momento. Entonces no sirve sola, o sea, tiene que estar muy acompañado de una dieta y la psicóloga para que el paciente realmente haga cambios. Si usted está pensando en realizarse una cirugía bariátrica, debe tener en cuenta las condiciones que lo hacen un candidato perfecto para este tipo de procedimiento. El índice de masa corporal, los extremos de la vida, definitivamente a un joven, a un adolescente o a un anciano, pues uno no le recomienda un bypass gástrico. El tipo de obesidad, digamos los pacientes entre 30 y 45 índice de masa corporal en general les va muy bien con una manga gástrica. Los pacientes diabéticos de difícil control, uno pensaría en hacerle un bypass gástrico. O sea que yo no te puedo decir exactamente, cada paciente es individual y en conjunto con el paciente tomamos la mejor decisión. Hay algo que se conoce como indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Indicaciones absolutas son los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 35 y tienen enfermedades asociadas. Ya los mencionamos antes, diabetes, hipertensión, problemas articulares, apnea del sueño, infertilidad, o los que están por encima de 40 que no tengan ninguna enfermedad. Esos pacientes tienen indicación absoluta de cirugía y, sin duda, inclusive su entidad debería cubrirle la cirugía. Dependiendo del paciente, asimismo será la duración de este procedimiento. Hay pacientes de 60 índice de masa corporal que probablemente la cirugía sea un poco más larga, un poco más dispendiosa que un paciente que tiene 32, 35 de índice de masa corporal, pero el promedio es entre 1 hora, hora y media. Los especialistas afirman que los resultados de la cirugía bariátrica dependerá de los hábitos del paciente. La más efectiva es que el paciente cambie sus hábitos y venga a control. O sea, no hay ninguna cirugía mágica, la cirugía es tan solo una herramienta que debe estar unida a un grupo multidisciplinario, no es magia. Entonces, si el paciente no cambia sus hábitos, cualquier cirugía que le hagamos va a fracasar. Al igual que ocurre con cualquier operación quirúrgica, la cirugía bariátrica implica ciertos riesgos que varían según el tipo de cirugía que se haga. En general el riesgo es del 1% que puede suceder, que puede ser o que sangren las grapas, o que se abran las grapas, o que el paciente haga coágulos en las piernas. Para eso todo tomamos medidas para disminuir el riesgo. Hay que entender que es una cirugía y que hay un riesgo, y aunque es bajo, con los especialistas adecuados se podrá manejar la situación. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Luis Fernando Álvarez, especialista en cirugía bariátrica del Centro Médico Imbanaco. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Luis Fernando Álvarez. Él es especialista en cirugía abdominal por laparoscopia, especialista en cirugía bariátrica y gastroenterología clínico-quirúrgica del Centro Médico Imbanaco. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Gracias, Liliana, muy gentil por la invitación y un placer de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted por aceptar esa invitación. Y en esta parte del programa vamos a hablar, digamos, después de que ya se realizaron las cirugías bariátricas, digamos, de cualquiera de sus tipos o digamos de cualquiera de las que se realizó. ¿Qué pasa después con el paciente? Digamos, el tiempo de recuperación, en qué momento ya puede ingerir alimentos. Bueno, es muy importante tener claro cuáles son los tipos de cirugías bariátricas. Básicamente son 3 tipos de cirugías bariátricas: cirugías restrictivas, cirugías malabsortivas y cirugías mixtas que combinan las dos anteriores. Un ejemplo de cirugía restrictiva es la banda gástrica. Un ejemplo de cirugía mixta es el bypass gástrico. Lo mismo que el slit gástrico o manga gástrica, que también es una cirugía restrictiva. Entonces el paciente tiene que tener muy claro cuál fue el tipo de cirugía que se le hizo, porque como lo dije anteriormente, cuando hablamos de cirugía restrictiva se refiere a disminución de la capacidad gástrica. Por ejemplo, en el bypass la capacidad del nuevo estómago que se forma es apenas entre 30 y 50 centímetros. Es decir, el día anterior ese paciente tenía una capacidad de 1200, 1300 centímetros y al otro día, después de la cirugía, amanece con una capacidad apenas entre 30 y 50 centímetros. Entonces es un cambio absolutamente dramático en la anatomía y en la capacidad gástrica.
Dicho de otra forma, el paciente el día anterior se sentaba a almorzar con un plato de seco de este tamaño y al otro día el almuerzo del paciente es el plato del tinto. Entonces esos cambios los tiene que asimilar el paciente también en su mente. Me refiero entonces a que el acompañamiento con la psicóloga es demasiado importante porque no es fácil de pronto de un día para otro tener esta capacidad gástrica y de pronto quedar con una capacidad que realmente es un estómago más pequeño que el de un recién nacido. Entonces el paciente debe entender eso y lo debe evolucionar mentalmente, porque la cirugía apenas es un eslabón de una cadena, la cirugía no es magia, la cirugía no lo hace todo. Debe ir acompañada de cambios en los hábitos alimenticios del paciente y el paciente tiene que hacer actividad física para lograr unos cambios sostenidos, importantes y que realmente se traduzcan en una pérdida de peso real y sostenida en el curso de los años. Claro, cambia el tamaño, doctor, pero también cambia, digamos, el tipo de alimentos, la persona no puede seguir comiendo de todo. Bueno, para complementar lo que decía, el bypass entonces es una cirugía restrictiva y es una cirugía a la vez malabsortiva porque también hace unos cambios a nivel del intestino que causan mala absorción. Entonces lo que el paciente come, apenas un porcentaje se absorbe y el resto, digámoslo así, pasa derecho. Entonces la combinación de estas dos técnicas, restrictiva y mala absortiva, hacen que el bypass sea la mejor cirugía bariátrica porque combina el procedimiento de restricción más el de mala absorción. Un ejemplo de cirugía meramente restrictiva es la manga gástrica o slit gástrico, en el cual la capacidad gástrica se reduce en un 75%, quedando apenas con una capacidad el nuevo estómago entre 120 y 150 centímetros. También es un cambio dramático en la anatomía digestiva y en la anatomía del estómago que el paciente lo tiene que asimilar mentalmente. Entonces, estos pacientes deben empezar los primeros 8 días, 10 días después de la cirugía con una dieta exclusivamente líquida, porque no son solo las cicatrices en la piel. Por dentro el estómago está recortado y está suturado, entonces tenemos que darle pie o tiempo mejor a que ese estómago cicatrice. Al otro día el paciente no puede ir a comerse una bandeja paisa, por supuesto, porque ni le va a caber y ni su estómago está curado ya de la cirugía. Entonces hay que darle el tiempo prudencial de unos 10 días para que ese estómago cicatrice. En ese lapso, en ese intervalo, los pacientes deben tener una dieta entonces líquida. El primer día debe ser únicamente líquidos claros, tisanas, quizás las bebidas hidratantes y así paulatinamente hasta el día 10, donde ya se libera un poco más la dieta a una dieta semi blanda, y progresivamente hasta el primer mes, donde ya quizás el paciente pueda tener ya una dieta entre comillas normal. Normal, pero no todos los alimentos, doctor. Digamos que uno de los puntos más importantes es el acompañamiento nutricional. Entonces ya hablamos del acompañamiento psicológico para que el paciente intronice en su psique, en su mente, ese cambio tan dramático, tan drástico de la capacidad gástrica, y debe ir acompañado de la mano también con la nutricionista, que es la que nos va a orientar a ese paciente en qué es lo que debe realmente comer para nutrirse, para alimentarse, más no para engordarse. Claro que sí, lo ha dicho, la cirugía es un eslabón, digamos, en todo este proceso de lograr el peso ideal. Doctor, después de la cirugía, de cualquiera de las cirugías que nos ha nombrado, ¿cuántos kilos se logra bajar? Y digamos, ¿estos kilos se logran en qué tiempo? ¿Dónde se ven los resultados o cuándo se ven los resultados? Bueno, realmente y técnicamente uno mide los resultados después de los 12, 18 meses del procedimiento quirúrgico. El paciente tiene que estar muy bien dateado, muy bien enterado de qué es lo que debe esperar con su procedimiento quirúrgico, debe entender muy claro qué fue lo que se le hizo para así mismo ver cuáles son las expectativas a largo plazo. Porque lo dije al principio, quizás la reina de las cirugías bariátricas es el bypass gástrico, es quizás junto con la manga gástrica las dos cirugías que hoy día más se hacen en el mundo. Entonces,
Los resultados los vamos viendo paulatinamente, dependen un poco de la genética del paciente, dependen un poco también del juicio que tenga el paciente con su alimentación, con su actividad física que acompaña pues todo el proceso, pero los resultados realmente los medimos y se miden al final del primer año con el porcentaje de pérdida del exceso de peso. Pero lo importante no es llegar, sino mantenerse en la pérdida de peso en el transcurso de los días y de los años. Y eso solo se logra con una adecuada alimentación y con una actividad física regular y sostenida. Porque, doctor, si no se siguen las indicaciones, se vuelve a ganar el peso. Por supuesto que sí, porque por varias razones. El intestino tiene dentro de sus 4 capas una capa que es muscular, que es músculo, y como tal cualquier músculo de nuestro organismo se puede hipertrofiar. Si yo me voy a alzar pesas todos los días, este músculo se me va a poner hipertrófico, grande. Asimismo, la mucosa o el músculo del estómago, si no controlamos la cantidad de comida, se puede dilatar un poco. Entonces eso hay que conocerlo y por eso hay que regular la ingesta. El paciente, volviendo a lo de los primeros días, una vez ha pasado esos primeros 10 días de la fase líquida, debe comer despacio, hacer el ejercicio masticatorio de moler, de licuar completamente los alimentos para que ya lleguen a ese mini estómago que quedó ya casi que procesados. Entonces esto no es, mija, sírvame que estoy de afán. El paciente tiene que acomodarse y tiene que acostumbrarse a comer despacio. Si antes masticaba 10 veces, ahora son 30 veces cada bocado de comida. De ahí, ¿no, doctor, la importancia de este acompañamiento, de esta educación al paciente? Es total, es definitivo, esa es la palabra que me faltaba, tú lo dijiste, Liliana, la educación prequirúrgica que tenga el paciente y el acompañamiento en todo el proceso, por lo menos el primer año, es absolutamente definitivo. Doctor, ¿el paciente debe tomar alguna droga y droga de por vida? Bueno, las cirugías de tipo restrictivo como el bypass, que hacen un puente al duodeno y a la primera parte del intestino, que es donde se absorben vitaminas de la vitaminas A, D, K, vitamina B. Estos pacientes necesitan suplemento vitamínico porque como es una técnica que es mala absortiva, entonces una parte se absorbe y otra parte pasa derecho. Entonces el paciente necesita esas vitaminas que no se van a poder absorber en la parte alta del tracto digestivo, necesita complementarlas el paciente vía exógena. Hay otras cirugías que no son mala absortivas, por ejemplo la banda gástrica o el slit gástrico, que no causan mala absorción, entonces en estos pacientes realmente no se requeriría hacer suplemento vitamínico. Claro, siempre lo hemos dicho, seguir esas indicaciones de los especialistas para que los resultados sean exitosos. Doctor Luis Fernando Álvarez, especialista en cirugía abdominal por laparoscopia y cirugía bariátrica, gracias por haber estado en nuestro programa el día de hoy. Bueno, fue un placer y espero que a la respetable audiencia le haya quedado claro pues, los conceptos que se expresaron aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por aceptarla. Al regresar, conoceremos en qué consiste la cirugía post-bariátrica y para quiénes está indicada. Debido a la pérdida masiva de tejido graso de una persona que se somete a una cirugía bariátrica, en muchas ocasiones es necesaria la realización de una segunda cirugía, la cirugía postbariátrica. La cirugía postbariátrica es aquella intervención quirúrgica que se hace posterior a la cirugía para la reducción de peso. Debido a que en un alto porcentaje, después de esta pérdida masiva de peso, la piel se retracta de manera insuficiente, es necesaria esta segunda intervención. Básicamente, el paciente ideal para una cirugía postbariátrica es aquel paciente, primero, que tiene excesos de piel después de haber bajado masivamente de peso. Y un dato muy importante es que haya mantenido su peso estable por lo menos un año.
La cirugía posbariátrica es considerada una cirugía reconstructiva que busca un contorno corporal funcional y estéticamente adecuado, llevando así al paciente a recuperar su calidad de vida. La cirugía bariátrica, digamos lo que se podría considerar una cirugía reconstructiva, porque lo que estamos haciendo es devolviendo la función a ese paciente. Cuando hay demasiado exceso de piel, hay unos pliegues que hacen una deformidad primero, pero también son lo que nosotros llamamos en términos médicos funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Pueden limitar la movilidad del paciente o en esos pliegues se pueden acumular, por ejemplo, la formación de bacterias o de hongos, que de verdad es un problema funcional para esos individuos. Este tipo de cirugía puede ser realizada en diferentes zonas del cuerpo, dependiendo dónde esté el exceso a retirar, que además pueda estar limitando la movilidad. Se puede realizar en el área del tórax, ¿sí? Cuando sobra demasiada piel alrededor, por ejemplo, de hombres, en los senos de los hombres, que no se ve bien. Se podría hacer también a nivel del abdomen, tanto en hombres como mujeres, que sobra mucha piel. Y a veces sobra piel en todo el tronco, o sea, en la parte del abdomen, en la parte de la espalda. Entonces también se puede hacer resecciones de piel que llamamos como en cinturón o circunferencial. Brazos, muslos e incluso en el rostro puede haber exceso de piel y requerir una cirugía plástica para devolver a su sitio esta piel redundante, devolviendo así naturalidad y funcionalidad en algunos casos. También podemos realizarla en el área vaginal, porque como todas las áreas del cuerpo, cuando perdemos peso se caen y sobra piel. El área de la vagina no es ajena a esto y de verdad molesta mucho a las pacientes estos excesos de piel en el área de los genitales externos. La piel colgante en el cuerpo del paciente que ha tenido pérdida masiva de peso tiene un fuerte y negativo impacto en el estado social, emocional y por supuesto físico. La recuperación del paciente en este tipo de cirugías dependerá de múltiples aspectos. Cuando hablamos de la recuperación del paciente dependerá de qué voy a hacer. Por ejemplo, si vamos a hablar de una abdominoplastia, donde vamos a hacer amarre de músculos y resección de piel, pues va a requerir una incapacidad que siempre decimos idealmente debe ser de 2 semanas o 3 semanas para que ese paciente se tome con calma esa recuperación. Otras áreas como por ejemplo los brazos, los muslos, ¿sí? Podrían, digámoslo, también tener este tiempo de 2 semanas a 3 semanas, pero a veces se podría iniciar el ejercicio más rápido. Cuando hacemos amarre de músculos sí se recomienda, como en el abdomen, que se inicie el ejercicio nuevamente después de 2 meses de haberse operado al paciente. Los candidatos a cirugía posbariátrica deben recibir atención personalizada. Se debe tener especial cuidado en los estudios prequirúrgicos, los tiempos de la cirugía, que además exista un acompañamiento multidisciplinario para así minimizar los riesgos y posibles complicaciones y garantizar un excelente resultado. Si es candidato para una cirugía bariátrica, es necesario que obtenga la mayor información posible sobre el procedimiento y, por supuesto, sobre los cuidados y cambios que deberá tener una vez se haya realizado la intervención quirúrgica. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.